Hola a todos y bienvenidas, a este su canal favorito de noticias del Corazu Superíndice 3N y Salseo Turco. Hoy tenemos una historia que honestamente pensamos que nunca llegará a ocurrir. Una historia que muchos daban por muerta y enterrada, una esperanza que se ha desvanecido como humo en el viento. Pero, ya sabéis, en el mundo del espectáculo, y especialmente en el universo de las parejas que nos roban el Corazu Superíndice 3N, nada es escrito en piedra. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo habéis oído bien. La pareja que nos enamoró Superíndice 3 en Senu con Dieres y Salcam, la serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, la pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Esa pareja de la que llevamos tanto tiempo sin hablar juntos, hoy es la protagonista de nuestro vídeo. Y no es para menos porque lo que tenemos que contaros es sencillamente impactante. Prepárense porque vamos a desgranar toda la información Superíndice 3N, vamos a analizar los indicios, vamos a unir los puntos que parecen desconectados y vamos a llegar a una conclusión Superíndice 3N que seguramente os dejará con la boca abierta. Pero antes de empezar, quiero pediros como siempre, que os suscribáis a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las novedades, exclusivas y chismes que tenemos preparados para vosotros. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final. Nos encanta saber vuestra opinión Superíndice 3N y leer lo que pensáis sobre este bombazo que estamos a punto de desvelar. Así que sin más preámbulos vamos al lío. La relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema recurrente en la prensa rosa turca y mundial. Desde que se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcam, la química entre ellos era evidente. No solo en la pantalla, sino también copyright n fuera de ella. Las miradas, las sonrisas Superíndice 3 cómplices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y efectivamente no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la serie como en la vida real. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, eran la personificación Superíndice 3N del cuento de hadas moderno. Sus fans, apodados Anker, estaban enloquecidos y no se cansaban de celebrar su amor. Cada foto que publicaban en redes sociales era motivo de fiesta, cada entrevista era analizada al milímetro en busca de alguna pista sobre su relación Superíndice 3N. Pero como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis. Discusiones, celos, agendas apretadas, los motivos que se barajaban eran muchos y variados. Y finalmente la confirmación Superíndice 3N que nadie quiere oír, Kerem y Hande habían roto. La noticia cayó Superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros se aferraban a la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Pero el tiempo pasaba y no había más menos sales de que volvieran a estar juntos. Cada uno siguió Superíndice 3 su camino, centrado en sus proyectos profesionales y al parecer, también copyright n en sus vidas sentimentales. Hande fue relacionada con varios hombres, incluyendo a KNYLDRM, con quien mantuvo una relación Superíndice 3N que parecía seria y estable. Kerem por su parte también copyright n fue visto con diferentes mujeres, aunque nunca confirmó Superíndice 3 ninguna relación Superíndice 3N formal. Parecua que la historia de amor entre ellos había llegado a su fin de forma definitiva. Sin embargo, como decíamos al principio, en este mundo nada es escrito. Y en las últimas semanas, han comenzado a surgir una serie de indicios que apuntan a que algo cambiando entre Kerem y Hande. Más menos os detalles, gestos sutiles, coincidencias inexplicables, todo parece indicar que el fuego del amor podrá volver a encenderse entre ellos. Vamos a analizar estos indicios uno por uno, para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. El primero de ellos, y quizás el más evidente, es el hecho de que ambos han comenzado a seguirse de nuevo en redes sociales. Después copyright s de meses de silencio y distanciamiento, Kerem y Hande han vuelto a conectar en Instagram. Puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebrities, este tipo de gestos tienen un significado mucho mayor del que aparentan. Es una forma de decir, estoy aquí,
de volver a estar presente en la vida del otro, aunque sea de forma virtual. Pero la cosa no queda aún. También Copyright N se han producido una serie de likes y comentarios sospechosos en sus publicaciones. Nada explícito por supuesto, pero son mensajes que se pueden interpretar como indirectas o guiños. Por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 hace poco una foto en la que aparezco mirando al horizonte, con una sonrisa enigmática. Querem notar du superíndice 3 en darle like a la foto y dejar un comentario con un emoji de un sol. Casualidad. Quizur S. Pero teniendo en cuenta el historial de la pareja, es difícil creer que sea una simple coincidencia. Otro indicio que ha llamado la atención superíndice 3N de los fans es el hecho de que ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos días. Por ejemplo, hace unas semanas, tanto Kerem como Ande publicaron fotos en sus redes sociales en las que aparecían en Bodrum, un destino turístico muy popular en Turquía. No publicaron fotos juntos, pero los fans no tardaron en darse cuenta de la coincidencia. ¿Estaban de vacaciones en el mismo lugar al mismo tiempo por casualidad? Es posible, pero también Copyright N es posible que hayan decidido pasar unos días juntos, lejos de las CU maras y de los paparazzi. Pero el indicio más sorprendente de todos es, sin duda, una fotografía que ha circulado por las redes sociales en los últimos días. En la foto se puede ver a una pareja abrazada, de espaldas, en un restaurante. La calidad de la foto no es muy buena, pero muchos fans aseguran que se trata de Kerem y Ande. La postura, la ropa, el peinado, todo coincide con la imagen que tenemos de ellos. Si esta foto es autocopyrightica, no hay duda de que algo estuvo pasando entre ellos. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que Kerem y Ande hayan vuelto a estar juntos. Todas estas pruebas son circunstanciales y pueden tener una explicación superíndice 3 en el superíndice 3 JICA. Pero la cantidad de indicios que han surgido en las últimas semanas es demasiado grande como para ignorarla. Todo apunta a que la pareja podrá estar dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde entra en juego la información superíndice 3N exclusiva que tenemos para vosotros. Fuentes cercanas a Kerem y Ande nos han confirmado que efectivamente, la pareja ha estado pasando tiempo juntos en las últimas semanas. Al parecer, han estado hablando mucho y han intentado solucionar los problemas que les llevaron a romper en el pasado. No ha sido fácil, pero ambos estuvieron muy enamorados y quieren intentarlo de nuevo. Nuestras fuentes también Copyright N nos han contado que Kerem ha sido el que ha dado el primer paso para la reconciliación superíndice 3N. Al parecer, se dio cuenta de que había cometido errores en el pasado y que no quería perder a Ande. La echaba mucho de menos y se dio cuenta de que no podía vivir sin ella. A su que decidió superíndice 3 contactarla y proponerle una reconciliación superíndice 3N. Ande por su parte también Copyright N estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem. Aunque le dolió superíndice 3 mucho la ruptura, nunca dejó superíndice 3 de quererlo. Y cuando Kerem se acercó superíndice 3 a ella, se dio cuenta de que aún sentó a lo mismo por u con diéresis Copyright L, a su que aceptó superíndice 3 reunirse con u con diéresis Copyright L y hablar de lo que había pasado. Durante estas conversaciones, ambos se sinceraron y se abrieron el uno al otro. Hablaron de sus miedos, de sus inseguridades, de sus errores. Y se dieron cuenta de que a pesar de todo, seguían amándose. A su que decidieron dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. Por supuesto son conscientes de que no va a ser fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos y enfrentarse a muchas críticas. Pero están dispuestos a luchar por su amor. Quieren demostrarle al mundo que su relación superíndice 3N es fuerte y que pueden superar cualquier adversidad. Ahora bien, ¿por qué Copyright Kerem ha cedido? Copyright ha cambiado para que el actor, que parecía tan seguro de sí mismo y tan reacio a volver con Ande, haya decidido darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N? La respuesta es compleja y tiene varios factores. En primer lugar, como ya hemos mencionado, Kerem se dio cuenta de que había cometido errores en el pasado. Reconoció superíndice 3 que había sido demasiado impulsivo y que no había valorado lo suficiente a Ande. Se arrepintió superíndice 3 de haberla perdido y decidió superíndice 3 hacer todo lo posible por recuperarla. En segundo lugar, Kerem se dio cuenta de que Ande era la mujer de su vida. La echaba mucho de menos y se sentía incompleto sin ella. Se dio cuenta de que no podía imaginarse un futuro sin Ande a su lado.
En tercer lugar, Kerem se sintió superíndice 3 presionado por sus fans. La pareja Anker tiene una legión superíndice 3N de seguidores en todo el mundo que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Y Kerem, que es muy consciente de la importancia de sus fans, sintió superíndice 3 que tenía una responsabilidad con ellos. Quiero a darles lo que queruan y hacerlos felices. En cuarto lugar, Kerem se sintió superíndice 3 inspirado por el ejemplo de otras parejas que han superado rupturas y han vuelto a estar juntas. Vio que era posible reconciliarse y construir una relación superíndice 3N muy ese fuerte que antes. Y eso le dio esperanza y le animó superíndice 3 a intentarlo con Ande. Pero quizás el factor más importante de todos es el amor. Kerem y Ande se aman profundamente y no pueden vivir el uno sin el otro. Su amor es tan fuerte que ha superado todas las adversidades y les ha dado la fuerza para volver a estar juntos. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, copyright, ¿va a pasar a partir de ahora? ¿Confirmar UN públicamente su reconciliación superíndice 3N? ¿Volveremos a verlos juntos en la alfombra roja? ¿Se casaron N y formaron N una familia? Es sí. Imposible saberlo con certeza. Pero lo que podemos decir es que el futuro de Kerem y Ande es muy prometedor. Si son capaces de superar sus diferencias y trabajar juntos, pueden construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Seguiremos celebrando su amor y su más menos ando con un final feliz para esta historia que nos ha robado el corazón superíndice 3N. Y hablando de nosotros, los fans, es importante recordar el impacto que tuvo la serie Senu con diéresis al cap en el mundo entero. No solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino que también copyright N generó superíndice 3 un fenu superíndice 3 menos fans sin precedentes. La química entre Kerem y Ande era palpable y la historia de amor entre Eda y Serkan enganchó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue vendida a Mood S de 80 pauses y fue doblada a decenas de idiomas. Se convirtió superíndice 3 en un autocopyright ticofenu superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y unió a personas de diferentes culturas y orígenes. Y gran parte del con diéresis copyright sito de la serie se debe, sin duda, a la interpretación superíndice 3N de Kerem y Ande. Ambos actores supieron dar vida a sus personajes y transmitir la pasión superíndice 3N y el amor que sentían el uno por el otro. Su actuación superíndice 3N fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Y como ya sabemos, no se equivocaban. Kerem y Ande se enamoraron en el set de rodaje y su amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Se convirtieron en la pareja del momento y sus fans no se cansaban de celebrar su amor. Pero como ya hemos contado, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Y la ruptura entre Kerem y Ande fue un duro golpe para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y desilusionados. Pensaron que el amor verdadero no existía y que el cuento de hadas había llegado a su fin. Pero como estamos viendo hoy, la esperanza nunca muere. Y el hecho de que Kerem y Ande es tu copyright N dándose una segunda oportunidad es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Es una lección superíndice 3N de esperanza y de perseverancia que nos recuerda que nunca debemos rendirnos en la búsqueda del amor verdadero. Así que celebremos esta noticia con alegría y optimismo. Deseo copyright mosle lo mejor a Kerem y Ande en esta nueva etapa de su relación superíndice 3N. Y sigamos apoyándolos y queriu copyright-dolos como siempre lo hemos hecho. Y ahora, vamos a repasar los puntos clave de este video. Hemos visto que Kerem y Ande han comenzado a seguirse de nuevo en redes sociales, que han sido vistos en los mismos lugares, que han intercambiado likes y comentarios sospechosos y que ha circulado una foto en la que aparecen abrazados. Además, hemos recibido información superíndice 3 en exclusiva de fuentes cercanas a la pareja que confirman que han estado pasando tiempo juntos y que N intentando solucionar sus problemas. También copyright N hemos analizado las razones por las que Kerem ha cedido y ha decidido darle una segunda oportunidad a Ande. Y por último hemos recordado el impacto que tuvo la serie Senu con diéresis al cap y el fenu superíndice 3 menos fan que generó superíndice 3. En definitiva, todo apunta a que Kerem y Ande N dándose una segunda oportunidad y que su historia de amor podrá tener un final feliz. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo al contaros esta noticia bomba. Quiero agradeceros de todo corazón Superíndice 3N por haber estado por habernos acompañado más menos hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros y nos da la energía para seguir creando contenido de calidad para vosotros. Ahora, quiero pediros que nos dejo copyright y vuestros comentarios. ¿Qué copyright os ha parecido esta noticia? ¿Creu copyright is que querem y han de volver a estar juntos? ¿Qué copyright opinion is de su reconciliación Superíndice 3N? Nos encantaría saber vuestra opinión y leer vuestros comentarios. No os corto copyright y si compartid vuestras ideas con nosotros. Y por último pero no menos importante quiero animaros a que le deis like a este vídeo, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y a que os suscribáis a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las novedades, exclusivas y chismes que tenemos preparados para vosotros. No os perdéis ni un solo vídeo y formad parte de nuestra gran familia. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.